Descubre el pacto que lo obligó a entregar a su hijo. Relatos que terminaron en horror. Me la contó mi abuelo una noche de viento que doblaba las hojas de los árboles como si quisiera arrancarlas del mundo. Dijo que la historia venía de un rancho llamado La Hierba Buena, de aquellos que solo aparecen en mapas viejos y en la memoria de quienes aún recuerdan cómo se lavaba la ropa en pilas de piedra y se bebía café que sabía a humo. Escucha bien, me advirtió, porque hay cosas que, por más que uno quiera, no se olvidan. Y así empezó todo, con un padre que aceptó una promesa a cambio de algo imposible. El rancho estaba atrás de una loma, donde el camino ya no era más que un surco de barro cuando llovía y una cadena de polvo en verano. Tadeo Treviño vivía allí con Ramona, su mujer, y sus 2 hijos. Toño, el mayor, que tenía la risa fácil y las manos llenas de cicatrices de caballo, y luego, años después, Eladio, que nacía con la piel clara como la luna del rancho. Antes de Eladio hubo noches que se contaron en susurros. La sequía, la tierra cuarteada, el pozo que se había quedado sin agua y las promesas que el patrón no cumplía. La época era de aquellos años en que uno aún usaba sombrero para las faenas y el reloj marcaba la hora según la sombra del nopal. Tadeo no era hombre de historias. Decía lo justo, hacía los surcos que le correspondían y vendía los bueyes cuando tocaba. Pero la sequía fue un animal que se coló dentro de la casa. Toño enfermó una noche después de una jornada de sol tan brutal que parecía que el cielo había decidido abandonarles. La fiebre le subió rápido. El pueblo tenía un médico que venía a caballo, pero a veces la distancia y el tiempo son peores que cualquiera de las enfermedades. Toño murió con la respiración entrecortada y la mano de su madre apretando un rebozo. Para Ramona, fue como si se le hubiera quebrado el hilo de la vida. Para Tadeo, la culpa se convirtió en una piedra pegada al pecho. Los días siguientes fueron peores. La cosecha fue la nada. El patrón reclamó los pagos. La única vaca vieja que daba algo de leche fue vendida en silencio una madrugada. Cuando ya no quedaba qué empeñar ni a quién pedir, Tadeo, con los ojos cuajados en cansancio, empezó a pasar las tardes en el monte que bordeaba el rancho. Iba a sentarse bajo una encina que olía a resina y miraba el horizonte como quien espera a un milagro que no llega. Fue en una de esas tardes, con el sol rascando la tierra, cuando la vio por primera vez. Una figura que no pertenecía al mapa. Al principio pensó que era un viejo más, un caminante que se había perdido. Pero había algo en la postura de aquel hombre que no pertenecía a lo humano corriente. Se plantó frente a Tadeo sin hablar, con una sonrisa que no tenía edad. Sus ojos no se confundían con los de un anciano. Brillaban con una luz que quemaba y refrescaba al mismo tiempo, una claridad que parecía venir del interior y que no seguía las reglas de la sombra. Llevaba un poncho raído y un sombrero que olía a tierra húmeda, y cuando habló su voz era como el murmullo del agua que se oculta en las piedras. «No tienes por qué esconder el hambre», dijo el hombre, como si hubiera leído la noche en el cuerpo de Tadeo. «Sé lo que te falta, sé lo que te lo quita. A veces la tierra no alcanza y hay que hacer otros pactos para seguir respirando». Tadeo se incorporó, las manos temblorosas todavía por la costumbre de agarrar las riendas. «Yo no hago tratos con charlatanes», contestó seco. «No tengo para qué pagar chismes ni milagros». El anciano rió apenas, una risa que no llegó a los ojos. «No pago, ofrezco. Ofrezco lo que no se cosecha en este rancho ni en esa religión que pregonan en la iglesia. Te doy comida, te doy lluvia, te doy tierras que vuelven a rendir. A cambio, una condición. Cuando el siguiente muchacho varón cumpla 7 años, debes entregarlo. Entregar, no lo olvides. No por fuerza, sino por acuerdo. Si cumples, todo lo demás será tuyo. Si no, perderás hasta lo que ya se te ha dado». La oferta sonó como una canción maldita. Tadeo la escuchó con los ojos en las manos, una bolsa de monedas que no tenía, un campo que no daba,
una casa que temblaba con el viento. Imaginó a su mujer con la panza vacía, a la niña de los vecinos recogiendo las sobras de las tortillas. Imaginó el cuerpo de Toño en el cuarto y sintió que si no hacía algo, el rancho se hundiría con ellos. «¿Y cómo sé que vuelves a cumplir?», preguntó Tadeo, y la pregunta no era tanto por la seguridad de una palabra, como por el miedo que cargaba a reconocer que aceptaba. «Con la palabra», dijo el anciano. «Con la marca que no verás, pero que la tierra sabrá. Con el pacto en el tiempo. 7 años, y el trato se cumple». Al volver en la casa aquella noche, Ramona notó que algo en él estaba roto, y algo estaba encendido. Hablaron hasta entrada la madrugada, con las ojeras del cansancio abriendo surcos en la piel. Tadeo no dijo todo, o quizá dijo demasiado en silencio. La decisión se fue colando como agua en la tierra. Aceptó. Los primeros meses después de la promesa fueron como si el rancho hubiese sido rozado por la suerte. La lluvia volvió a acomodarse en los tiempos justos. Un burro apareció sano cerca del corral. La gente del pueblo, que antes cerraba los ojos ante la miseria de la hierba buena, empezó a pasar la vista por la casa de Tadeo con envidia. El patrón ofreció contratos mejores. Las tierras dieron más maíz. La despensa dejó de hacer eco. Tadeo dejó de sentir la piedra del hambre sobre el pecho, pero otra piedra, una más fría y más pesada, ocupó su lugar. La memoria de lo que había pactado. Nació Eladio en una noche clara, con Ramona apretando la mano de su marido hasta quedarse sin aliento. Cuando el niño abrió los ojos por primera vez, algo en Tadeo se quebró y se curó a la vez. Lo sostuvo como si fuera la única cosa que aún podía sostenerse, y pensó, por un instante, que la decisión había sido una especie de milagro. Eladio traía consigo una ternura que ajustaba la casa. La risa de Ramona se fue afinando. El rancho se llenó de pasos pequeños. El aire se enderezó. Los años que seguían fueron de vigilias, de cuidado, de pequeñas alegrías que, sin embargo, eran siempre teñidas por la sombra del pacto. A veces, cuando Eladio dormía, Tadeo lo observaba y le inventaba historias mudas. Lo veía crecer, lo veía montar a caballo, lo veía hombre. Quería imaginar un futuro en el que el niño tuviera un nombre sin precio pegado al costado. Pero el trato estaba allí, como una regla que no se podía borrar con la saliva. Cada vez que Eladio daba un paso nuevo, la sombra se movía un poco más cerca. La gente del pueblo murmuraba, como sucede en esos lugares donde las noticias son como el fuego. Se expanden sin pedir permiso. Algunos dijeron que Tadeo había hecho un trato con un curandero o con un hombre que prometía lluvia. Otros simplemente miraban con la distancia que da la seguridad de no ser quien tiene que elegir cuando a la casa le falta el sustento. Ramona, que había aprendido a callar para no perder la poca paz que quedaba, a veces se despertaba a medianoche con la sensación de que alguien había susurrado su nombre. No sabía si era el viento o el dolor. Tadeo, con los años, empezó a soñar cosas que le quitaban el sueño por entero. Veía al anciano junto al pozo, señalando con el dedo huesudo. Veía a Eladio de la mano de ese hombre, caminando hacia un monte sin retorno. Veía la casa vacía y a Ramona sentada al borde de la puerta, con el rebozo enrollado en las manos. Se despertaba al amanecer con el corazón a mil y la garganta seca. Trató de romper el pacto, como se intenta romper una cadena con las manos, con la religión, con la superstición, con la huida. Fue a la iglesia y habló con el padre del pueblo, un hombre de voz templada que conocía los nombres de todos los que llegaban a confesarse. Le habló con vergüenza, a media voz. No explicó los términos ni los detalles, porque en el fondo sabía que los rumores ya los habían tejido. Pidió que rezara por su alma, que intercediera. El padre escuchó, puso la palma en la frente de Tadeo y dijo que la gracia de Dios es grande, que la fe podía llevarnos de vuelta. Lo acompañó con estampas y oraciones, con lo que la Iglesia puede ofrecer. Consuelo,
absolución, la promesa de que hay caminos de luz. Las estampas, las oraciones y las cruces parecieron por un tiempo sostener algo en el aire. Pero cuando, en una madrugada de febrero, la figura del anciano vino a recordar la promesa con la misma calma con la que un reloj marca la hora, las palabras de la iglesia no sirvieron a modo de ruptura. El anciano no se metía en la fe de nadie. Él hablaba en otra lengua, con números que obedecían otras leyes. Las estampas no cambiaron la ley del trato. La vergüenza llevó a Tadeo a la huida. Juntó lo poco que tenía y viajó a Tijuana, buscando trabajo en un lugar donde el anonimato es la promesa que se vende junto con la esperanza. Allí, entre fábricas y hoteles, y gente que iba de un lado a otro con prisas, Tadeo buscó la forma de perder la sombra. Trabajó jornadas largas, envió dinero cuando pudo, y por un tiempo el rancho pareció distanciarse como una fotografía vieja. Pero el pacto no conoce fronteras. La prosperidad que había llegado no se había instalado en un lugar, se había tatuado en la piel del tiempo. Y cuando regresó, con la esperanza de volver a ser uno más, encontró que la cosecha que había traído su ausencia no tenía la alegría que él esperaba. La risa de Ramona estaba más curtida, y Eladio, que ya mostraba señales de curiosidad por el mundo, le miró con una pregunta en los ojos que dolía. Fue entonces cuando escuchó hablar de don Severo. Don Severo era un hombre que vivía en el límite del pueblo, de esos que la gente llama sabio, por la mezcla de años y de silencio. No era sacerdote, no era curandero en el sentido en que se anuncian, pero sabía cosas que la ciudad no puede enseñar. De plantas, de costumbres, de nombres que la gente evita pronunciar. Lo fueron a ver a escondidas, Tadeo y Ramona, porque ya no había mucho que perder y la vergüenza pesaba menos que el miedo. Don Severo les recibió en su casa hecha de adobe, con un fuego que no buscaba calentarlos tanto como escucharlos. Tenía manos grandes, de dedos marcados por la tierra, y una manera de mirarte que parecía coger la palabra y examinarla por dentro. Les escuchó hablar sin interrumpir, con el respeto de quien no necesita espetar una sentencia, porque la vida se encarga de enseñar a cada uno la suya. Cuando Tadeo le contó, sin detallar la forma en que había acordado ni las palabras exactas, porque había cosas que en voz alta quemaban más, don Severo cerró los ojos y dejó que una brisa apagara por un momento la luz. «No te voy a mentir», dijo al fin, y sus palabras cayeron en la habitación como si fueran gotas dentro de un cántaro. Hay tratos que se hacen con leyes que no son las nuestras. Uno puede intentar burlar las reglas con rezos, con huida, con promesas a otras manos. Pero eso solo estira la cuerda. Si el trato fue sellado, alguien lo recuerda. Y lo que más recuerda es aquello por lo que se pagó. Ramona se tapó la boca con la mano. Tadeo sintió la garganta cerrarse. «¿Entonces no hay salida?», preguntó con la voz quebrada. Don Severo no negó con la cabeza ni asintió. Parecía medir la palabra cierta antes de dejarla pasar. «Hay formas», dijo, «pero ninguna es sin costo. Y no digo costo como quien justifica la pérdida, sino como quien advierte que hay consecuencias. A veces, lo que exige el trato no es el que imaginamos. A veces, pide lo que uno más quiere, y entonces el precio se vuelve insoportable». Esa noche, al volver a casa, Tadeo se quedó despierto hasta que el fuego se consumió. Miró a Ramona dormir y a su hijo, respirando como si el mundo aún fuera un lugar arrestado en la ternura. Recordó la promesa y la virtud de la palabra dada. Se sorprendió de la facilidad con que los hombres prometen cuando la muerte no está todavía en la puerta. Pensó en cómo había pensado que el trato era una herramienta para la vida, y vio ahora que era una trampa que se había colocado alrededor de su propio corazón. El tiempo siguió su curso con una crueldad sutil. Los años acercaron el día que el anciano había marcado en la voz de la oferta. El 7º cumpleaños de Eladio no era ya una cifra en el aire, era un número con filo.
Tadeo comenzó a dividir los días como quien cuenta el viento. Días con sombra, días sin sombra. El pueblo notaba algo, como la sonrisa que antes resplandecía en el rancho se fue apagando y apareció una gravedad en la forma en que Tadeo miraba la puerta. Hubo noches en que Eladio lo buscaba para jugar y Tadeo, incapaz de fingir, se sentaba en el poyo y le contaba historias de Toño. Le hablaba de cómo el hermano mayor había enseñado a montar, de cómo había logrado sacar de la nada una canción. Era su modo de apropiarse de la ternura y devolverla a quienes la necesitaban. Ramona, cuando lo escuchaba desde la cocina, le miraba con algo que no era ni reproche ni consuelo. Era la mirada de quien comparte un destino que no escogió. Los preparativos para el cumpleaños comenzaron como los de cualquier otro niño. Una piñata, vecinos ofreciendo algún postre, una misa pequeña para darle gracias por el año. Pero para Tadeo, cada gesto era una aguja que empujaba más hondo la pregunta que no quería contestar. Se sentía como un hombre que pinta la casa antes de venderla. Las capas de pintura no alcanzaban a esconder la oxidación. En los días previos, Tadeo tuvo un sueño que lo dejó temblando. Caminaba por el monte donde había conocido al anciano, pero la senda estaba cubierta de sombras que eran manos. Al final del camino, vio a Eladio, que lo miraba con ojos de adulto, y a su lado, el anciano sonreía y sostenía una llave que no pertenecía a esa tierra. Al despertar, sudando, supo que la fecha no era un calendario para ignorar. La promesa había empezado a moverse hacia él como un animal paciente. Fue entonces, con la tensión clavada en el pecho, que decidió volver a ver a don Severo. Esta vez no fue en secreto. Fue con la determinación de quien ya ha probado todas las curas y solo queda el remedio difícil. Don Severo, al verlo llegar, no preguntó por la historia. La dejó que saliera como un río viejo y se sentó a escuchar. Cuando Tadeo terminó, don Severo se quedó unos segundos callado, como si pensara la respuesta entre las manos. ¿Qué se necesita para romperlo?, le preguntó Tadeo, con la voz tan baja que parecía llegar desde otra habitación del tiempo. Don Severo frotó la barba con la mano y miró las manos de Tadeo, que estaban ásperas y manchadas de tierra. «Hay una forma», dijo por fin, «pero no es para cobardes. El trato, si fue hecho con la verdad de la palabra, se satisface con verdad. Y a veces, la verdad exige que se dé lo que se ofreció sin engaños, de manera voluntaria. Eso, siempre que la intención sea pura, no de engaño ni buscada por glotonería, puede cambiar la balanza. Pero es un camino de renuncia. Y la renuncia cura, sí, pero deja cicatriz». Tadeo oyó como si las palabras fueran piedras cayendo en un pozo. Cada palabra hacía eco y volvía. Quiso preguntar más, rascar la superficie de las frases, pero algo se quebró dentro y notó que ya no tenía fuerzas para seguir hurgando. El día se acercaba. Las gavillas en el establo adquirieron un silencio distinto. Los jornaleros del pueblo miraban con la distancia de quien no quiere verse involucrado, y en la casa de Tadeo, la calma era un animal vigilante. Ramona comenzó a preparar la comida para la fiesta, con la ayuda de las vecinas. Eladio corría por el patio sin saber que su nombre estaba atado a una promesa que no comprendía. Tadeo cada noche se sentaba en la puerta y miraba la colina donde, años atrás, el anciano le había ofrecido la solución. A veces le parecía ver una sombra entre los cardos, como si alguien aguardara la cita. Una tarde sentado en el poyo, Tadeo escuchó el sonido de un burro que se acercaba, y con él, la voz de alguien que venía de lejos. Era don Severo, trayendo en la mano una bolsa con semillas. Se sentó a su lado y sin mirarlo mucho le dijo: «Si vas a ofrecer algo, que sea hecho con la voluntad más limpia. Si vas a resistir, que sea con la fe de no buscar el mal ajeno para salvarte. Hay caminos que salvan y caminos que condenan. Tú eliges». La noche cayó con un aire más frío que de costumbre. Las estrellas parecían más cercanas, como espectadores de un juego en el que no tenían voz.
Tadeo se quedó despierto, mirando el cuarto donde dormía Eladio, y pensó en la palabra entregar, como si fuera una llave oxidada que no supiera girar. No llegó a una respuesta. Solo llegó el silencio, denso y pesado como la niebla que a veces baja del cerro. Y mientras la casa se sumergía en la oscuridad, yo recordé lo que mi abuelo me dijo cuando terminó la historia aquella, que las decisiones hechas desde la garganta del miedo tienen ecos que duran generaciones. Se me quedó la imagen de Tadeo en la puerta, con la cara marcada por los años, con la esperanza y la culpa compartiendo el mismo latido. El relato, me dijo, no termina donde uno quisiera. Tiene vueltas que a veces duelen hasta el hueso. Si te interesan estos relatos sombríos, suscríbete y dime desde dónde nos escuchas. Hay historias por todo México que esperan ser nombradas. Tras esa noche, las cosas dejaron de fluir con la misma naturalidad. Cada sonrisa en la casa parecía estar medida. Eladio cumplió 6 años y Tadeo empezó a contar los días con más exactitud que antes. A veces, cuando el niño le pedía que le enseñara a cabalgar, Tadeo lo miraba y se negaba con la mirada. No por crueldad, sino por miedo a pensar que cada lección podría ser la última que daría. El pueblo se dividió en murmullos y silencios. Había quienes aconsejaban huir, quienes decían que la fe bastaba, y quienes miraban con pena fingida y recelo. Don Severo, por su parte, continuó visitándolo, trayendo consejo en frases cortas y amargas como la medicina. Un día, en una conversación a la orilla del río, le dijo: «No es lo mismo ofrecer lo que nos sobra que ofrecer lo que nos sostiene. Si se ofrece lo segundo por amor, a veces la cosa cambia, pero eso no quita que la pena quede». Llegó el 6º aniversario de Eladio. Se puso una pequeña fiesta en el corral con vecinos trayendo tamales y una tarta que habían comprado entre todos. El niño sopló una vela con una sonrisa que todavía no cargaba el peso de la promesa. Tadeo, con el rostro endurecido, aplaudió desde un lado, y cuando se quedó solo, fue al monte donde se había visto con el anciano. Quiso hablar, quiso exigir, quiso renegociar. No encontró al hombre. Solo halló huellas antiguas y el viento que apartaba las hojas. Volvió a casa con el cuerpo encogido por la sensación de que el tiempo ya no jugaba a su favor. Esa noche soñó con Toño y con Eladio juntos en un prado que no conocía el hambre, riendo como si nada les pudiera tocar. Al despertar, la imagen le cortó la respiración y su primera acción fue ir a ver a su hijo, que dormía con la boca entreabierta y la frente pegada a la almohada. Tadeo se inclinó, le besó la cabeza y murmuró una promesa que nadie más escuchó. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva que no permitía distracciones. Tadeo comenzó a responder de manera extraña a la gente, a veces con rabia, a veces con una fe que no le pertenecía, como si tratara de encontrar la forma de pagar una deuda que no se había gastado en la moneda correcta. Ramona lo miraba y no decía nada, porque las palabras en ese momento podían ser tanto herramientas como armas. En la penumbra de una tarde, al volver de la milpa, Tadeo vio algo que lo dejó sin aliento. Sobre una piedra, al borde del camino, había una huella de un zapato, y dentro, como una marca que no debía estar, la tierra parecía haber sido removida por manos que no eran humanas. No había rastros claros más allá, solo la sensación de que alguien había pasado y que la espera se había hecho cuerpo. Aquella misma noche, mientras el silencio hacía más grandes las cosas, Ramona se acercó a Tadeo. Le habló con la voz que usaba cuando quería ser cuidadosa con la verdad. «Si el trato se va a cumplir», dijo, «no quiero que mi hijo se vaya pensando que lo entregamos porque no lo amábamos. No quiero que lleve eso en la alma». Tadeo tragó con dificultad. Las palabras de su mujer fueron como una daga que abría otra herida. «Yo nunca quise esto», respondió al fin. «Nunca pensé que llegaría a una hora tan rota. Pero si hay una salida, si existe, yo la encontraré, aunque me cueste todo».
La certeza de que lo que venía no era un rumor, sino una decisión que debía tomarse, se clavó en ellos. Y la decisión, aunque no fuera todavía tomada, empezó a moldear sus noches, sus silencios, sus pequeños gestos de ternura robada. Fue en esa pendiente de días que el teléfono del rancho, un teléfono que sonaba de vez en cuando el patrón recordaba pedir cosas, dejó salir una voz nítida. Era don Severo. Le dijo a Tadeo que había algo más, una pieza pequeña que no había dicho antes, porque no quería cargar a nadie con una esperanza que podía ser vana. Le pidió que fuera a verlo al amanecer, cuando el rocío aún pegaba la tierra y el pueblo parecía un poco más cerca del cielo. Tadeo pasó la noche sin dormir. Salió antes del alba con los zapatos todavía fríos por la humedad y caminó hacia la casa de don Severo. La llanura olía a trébol y a madrugadas de otros tiempos. Al llegar, don Severo lo esperaba con una calma que parecía hecha de años. Sin decir mucho, lo invitó a sentarse y le puso un paño en las manos. No era un amuleto ni una herramienta. Era solo un trozo de tela vieja que olía a humo. «Hay una cosa más», dijo don Severo con voz baja. «No es fácil de aceptar. No es algo que se deba tomar como solución rápida. Es una salida, sí, pero una que exige no solo valor, sino una entrega que no busca redención en lo ajeno». Tadeo, con la mirada fija en el paño, preguntó: «¿De qué hablas?» Don Severo levantó la vista y lo miró. «Hablo de ofrecerse uno mismo, si ese es tu deseo más limpio. No como huida, no como engaño al trato, sino como entrega voluntaria. Si el que fue prometido es entregado en voluntad pura, a veces la ley del trato cambia. Pero no te lo digo con palabras de consuelo. Lo que se ofrece debe ser dado sin rencor y sin astucia. Si tu intención es salvar a otro a costa de tu alma, eso no cuenta. Si tu intención es amar hasta dar lo que más amas por el bien de otro, a veces hay tregua». Tadeo se quedó mirando las manos de don Severo, que le parecían de alguien que había trabajado la vida entera. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier voz. Sabía que aquella conversación era una encrucijada. El camino que alguien le ofrecía podía llevar a la redención o a la ruina, y en ese momento no podía distinguir si lo que don Severo ofrecía era una salida noble o un segundo precio disfrazado. Esa fue la última frase que escuchó antes de que la luz se abriera y la gente comenzara a moverse en el pueblo. Tadeo regresó a casa con el paño en la mano y la certeza de que algo dentro de él ya no volvería a ser el mismo. La cuenta regresiva había comenzado a rugir de verdad, y por primera vez la palabra entregar no le sonó a negociación, sino a destino. La noche anterior al que sería el 7º año de Eladio, la casa se llenó de una quietud que no había sentido antes. Se querían, sí, pero dentro del querer había un peso que no se quitaba con oraciones ni con promesas. Tadeo se quedó sentado en la silla del comedor hasta que las agujas del reloj parecieron detenerse. En su pecho había una mezcla de amor y de miedo que lo volvía torpe al hablar. Ramona lo miraba con una ternura lastimada, y Eladio, inocente, seguía sin comprender por qué aquellos grandes tenían la mirada siempre tan seria. Cuando por fin se fue a dormir, Tadeo tuvo la impresión de que algo se movía en el corredor. No era el viento, era como si una sombra se asomara a la casa a mirar a su costado. No hizo ruido, no dijo palabras. Simplemente estuvo allí, como observando el tiempo. Al alba, el día despertó sin promesas ni juicios, solo el canto de un gallo y el olor a café. Pero en la casa, todo tenía una prisa contenida. No era una celebración feliz, era una ceremonia contenida entre la belleza de lo cotidiano y el horror de lo inevitable. Tadeo, con las manos temblando, ayudó a su mujer a colocar el pan en la mesa y a estirar el mantel. La ciudad y la calma del pueblo habían decidido observar sin intervenir. Cuando el sol empezó a pegar fuerte,
Tadeo salió al patio y miró hacia la loma donde, años atrás, había firmado lo que no se debía firmar cuando se está asustado. Sus recuerdos se hicieron más nítidos. La primera vez que vio al anciano, la oferta, la promesa hecha a medias y la prosperidad que llegó como si un deudor pagara con cheques de humo. En su pecho, la pregunta que no se callaba era la misma. ¿Qué era el amor, sino la capacidad de perder algo por alguien? La puerta de la casa se abrió despacio, y Eladio salió con la ropa limpia, como si fuera un día cualquiera. Tadeo lo miró, y por un segundo, el mundo entero se concentró en esa imagen. Un niño con el pelo alborotado y los ojos llenos de luz, sin saber que sobre su nombre pesaba una palabra que podía borrarlo. Tadeo respiró hondo, y por primera vez desde que aceptó el trato, habló en voz alta con alguien que no respondía a nadie, con la imagen del anciano, con el viento, con la tierra. Si debo perderlo, te lo doy con la mano en la frente, susurró, sin saber si hablaba a Dios, al hombre del poncho o al destino que lo había puesto allí. Pero que no me veas hacerlo por miedo, déjame hacerlo por amor. La mirada que vino después no fue de respuesta, fue de reconocimiento. Y en ese reconocimiento, la historia terminó por ese día, con una tensión que se extendía como sombra larga, esperando su hora. La noche en que se cumpliría la promesa, tuvo un silencio propio, como si todo el rancho hubiera decidido contener la respiración para no estorbar al curso de los acontecimientos. Antes del ocaso, los vecinos habían ido apareciendo a media voz, trayendo una modesta torta, una lata de dulce, un poco de frijoles para la fiesta infantil que nadie sabía si debía ser celebración o despedida. Las cosas que se hacen por costumbre se hicieron. Se amarró la piñata, se colgaron las banderitas que las manos de las vecinas habían recortado con esmero, se pusieron las velas en la torta. Pero entre las risas contenidas y las conversaciones cortadas, en la casa de Tadeo crecían los gestos que no se pueden disimular. Miradas que buscaban consuelo, manos que se apretaban despacio, silencios que hablaban más que cualquiera. Ramona lavó los platos como si quisiera limpiar algo más que la mesa. Sus dedos se movían con la memoria de los días mejores. Las arrugas alrededor de los ojos parecían esculpidas por la pena de meses y años. Ella había amado a Tadeo sin condiciones, y en ese amor había aprendido a aceptar lo que la vida ponía delante. Pero en aquella noche había en su mirada una mezcla de aceptación y rencor, de férrea entrega y dolor profundo. No era que no estuviera agradecida por el pan que había vuelto a la casa, sino que no quería que ese pan tuviera precio sobre la carne de su hijo. Tadeo la encontró en el umbral, con la delantal manchado y el pelo recogido con prisa. La miró largo, como si quisiera grabar en la memoria cada línea de su rostro. Le ofreció una sonrisa trémula, la forma que le quedaba para devolverle calma. Ella tomó su mano sin preguntar y le acarició el dorso, como quien afina el ánimo de un hombre que ha decidido enfrentar la noche. «No vengas con promesas», dijo ella al fin, sin mirar al niño. «Si vas a hacerlo, hazlo con la certeza de que es por amor. No quiero que mi hijo sienta que lo llaman por otra cosa que no sea cariño». Tadeo cerró los ojos y asintió. No era la primera vez que escuchaba la verdad de las palabras de Ramona. Era la primera vez que las aceptaba como la descripción limpia de su destino. Se inclinó y besó la frente de su hijo con la ternura de quien vuelve a casa después de un largo viaje. Eladio abrió los ojos somnolientos y sonrió, sin saber cuán cerca estaba la horca de la palabra. Para él todavía el mundo cabía en juguetes de madera, en el codo de la mesa, en el olor del pan recién hecho. La fiesta, si así puede llamársele, ocurrió con una luz extraña. Los presentes respetaron la pena y la ocultaron con una cortesía dolorosa. Los niños rompieron la piñata entre trifulcas infantiles. Los adultos, en voz baja, ofrecieron regalos envueltos con pulcritud. Nadie preguntó lo que no debía preguntarse.
Nadie quería ser quien obligara a una familia a sentir vergüenza. Cuando la tarde se fue volviendo noche, los invitados se retiraron con abrazos y palabras cotidianas. Nos vemos. Acérquense cualquier día. Que crezca con salud. Quedaron solo los más cercanos. Ramona, que no quería dejar solo a su marido. Don Severo, que había dicho que se quedaría hasta el final, y algún vecino fiel que había decidido no abandonar al amigo en la hora decisiva. Afuera, el cielo se cubrió de estrellas como si alguien hubiera clavado miles de alfileres de plata en una tela negra. La luna apareció fina y la brisa, que hasta entonces había sido leve, se convirtió en un temblor que recorría los cardos. Tadeo pasó ese rato final en el corral, con las manos ocupadas en lo que podía. Asegurar una cuerda, revisar la puerta del pesebre. No sabía qué hacer con las manos si no, y la inquietud se come las horas lentas. Don Severo le acompañó en silencio, sentado en una piedra, como quien observa el agua sin tocarla. Hablaron poco. Las palabras sobraban. ¿Tienes miedo?, le preguntó al fin don Severo, con la voz que no juzga sino que registra. Tengo todo menos valor, contestó Tadeo. Tengo miedo de que no alcance y miedo de que sí alcance. Tengo miedo de que cuando se abra la puerta no sepa volver. Don Severo miró la tierra y luego la noche. Puso la mano en el hombro de Tadeo con esa suavidad que intenta transmitir que la persona no está sola. El amor que lleva a ofrecerse no es cobardía, dijo. Es la medida más clara de lo que alguien puede ser cuando ya no le quedan otras monedas. Tadeo escuchó y sintió una punzada en el pecho. La palabra ofrecerse había tomado ahora una forma que podía sostener con las manos. Había intentado huir. Había intentado encontrar soluciones menos dolientes. Había buscado en la fe y en la razón. Al final, la idea de dar su propia vida por su hijo se le aparecía como la única que podía sostener la dignidad del acto. No era la ausencia del miedo, era la presencia de una convicción. Si el trato exigía entrega, que fuera entrega que naciera del amor, y no de la desesperación. La noche avanzó, y la casa quedó dormida. Ramona, al ver a su marido salir al poyo, le siguió. No dijo palabra. Lo único que hizo fue abrazarlo con fuerza, como quien intenta detener el mundo con los músculos. Lo miró y señaló con la cabeza al cuarto donde Eladio roncaba suave, con la frente pegada al peluche que le habían regalado. «Vete con cuidado», murmuró. «Si hay alguna misericordia en esto, que te encuentre la voluntad limpia». Tadeo devolvió el abrazo con una ternura que ya no cabía en la palabra. Le besó la mejilla y la dejó. Caminó a la loma por la senda que tantas veces le había visto pasar en días de faena. La noche lo recibió con un aire más frío que de costumbre. El olor a tierra mojada, un olor tardío después de unas lluvias, le llenó la nariz y le recordó que la vida puede jugar a ser generosa, aun cuando uno cree que la pérdida será definitiva. Al llegar al lugar señalado, se sintió pequeño y grande a la vez. La loma estaba cubierta de cardos y hierba seca. Las estrellas ponían un paisaje de plateado sobre las cosas. Respiró hondo para llenarse de algo que no era palabra. Esperó, y entonces, como si el tiempo mismo hubiera decidido abrir la puerta, el anciano apareció. No es que él viniera por pasos. Fue la aparición de su presencia, primero como un susurro en las hojas, y después como una presencia tangible. Se plantó frente a Tadeo, el mismo hombre de aquellos meses, con su poncho raído y el sombrero que olía a tierra húmeda. Sus ojos, que no habían envejecido con la carne, brillaron con esa luz que parecía tanto hielo como fuego. Sonrió con la misma sonrisa sin edad, y en el silencio habló. «Has venido», dijo sin que la voz pareciera romper la quietud. «He venido a cumplir», contestó Tadeo, con la voz más firme de lo que sentía. «A entregarme, si eso es lo que pide el trato. No quiero que Eladio piense que lo regalamos por miedo.
El anciano inclinó la cabeza ligeramente, como si pesara las palabras con una balanza invisible. La palabra pesa, dijo, y la palabra que se da en verdad tiene un precio. ¿Estás seguro de que este precio lo das por amor y no por otra cosa? Tadeo miró a las estrellas y recordó a Ramona, la casa, el rostro de Toño. Llevó sus manos al pecho y habló despacio. Más allá del miedo, lo hago porque lo quiero. Si se me pide esto para que mi hijo viva sin saber que su padre se sacrificó, lo aceptaré. No busco gloria ni olvido. Solo quiero que el niño crezca sin saber lo que la vida nos obligó a hacer. Así que sí. Mi intención es pura. El anciano guardó silencio un momento y luego extendió una mano, no para tocar, sino para señalar el camino. El gesto fue sencillo y terrible. Nada de gestos grandilocuentes, solo esa indicación que era a la vez una bienvenida y una sentencia. Entonces cumple la palabra, dijo. Tadeo no retrocedió. Dio un paso adelante, y en ese movimiento pareció que la noche lo abrazaba. Por un instante, el mundo se redujo a dos presencias, la de él y la del anciano. Los grillos callaron, como si la naturaleza misma respetara el momento. Una brisa fresca pasó por la loma, trayendo olor a tierra recién volteada, y la luz de la luna quedó tan clara como una vértebra de plata. Tadeo sintió una especie de alivio. Era como si una red se deshiciera de golpe y lo dejara libre de lo que hasta entonces lo había atado. No hubo ceremonia. No hubo palabras arcanas, ni cánticos que enseñaran. Solo la aceptación y la reciprocidad silenciosa de dos voluntades. Cuando el anciano puso la mano sobre la frente de Tadeo, la sensación que vino después no fue dolorosa. Fue un frío profundo, y luego, extrañamente, una paz que no debía existir. Tadeo cerró los ojos y pensó en Ramona, en Eladio, en Toño. Le pareció que su vida se comprimía en ese gesto, y que, a la vez, se expandía. Al terminar, el anciano se inclinó en una reverencia que no tenía humildad ni regocijo. Era simplemente un reconocimiento de que el acuerdo se había cumplido. Luego, como si volviera a su lugar de donde había surgido, comenzó a retroceder hacia la sombra del monte. Antes de desaparecer por completo, se volvió un instante y dijo, con una voz que sonó a viento sobre telarañas: que lo que te toca cumplir se cumpla. No busques venganza ni truco. Las reglas que nos ataron ahora te llevarán a otro rumbo. Cuida lo que queda en tierra de los tuyos. Y con eso, se fue. La noche volvió a su ritmo y el canto de los grillos regresó con un temblor nuevo. Tadeo se quedó inmóvil, la respiración profunda, como si el aire le costara un mundo. No sintió la vida marcharse, como se imagina en los cuentos. Sintió más bien que un peso enorme se desplazaba desde dentro hacia alguna otra parte. Caminó hacia su casa con la sensación de que las cosas ya no le eran del todo ajenas, pero tampoco le pertenecían. Al acercarse, vio la ventana donde Ramona lo esperaba y notó en su mirada una mezcla de pena y alivio que le hizo entender que la decisión, aunque devastadora, había sido acogida con el amor que la había inspirado. A la mañana siguiente, la casa despertó con la costumbre de siempre. Gallo, café, pasos. Pero algo había cambiado en la materia de las cosas. El pan olía igual, la leche sabía igual, pero la prosperidad que había llegado con el pacto comenzó a desvanecerse, como si alguien hubiera permitido que la luz entrara y se llevara algo. Los surcos que antes habían dado maíz empezaron a mostrar hojas amarillas. El burro que había sido regalado a la familia apareció cojo. Las monedas que estaban guardadas en un cajón parecieron pesar menos cuando las sacaron. Algunas se oxidaron, otras se volvieron polvo. La gente del pueblo se dio cuenta y se sorprendió. Rumores surgieron como siempre. Unos dijeron que era castigo, otros que era el cumplimiento de alguna otra ley. Para Ramona, la vuelta a la pobreza fue un golpe brutal y a la vez un alivio.
El precio había sido pagado. La casa, sin embargo, no quedó vacía por completo. Algo en la sombra parecía haberse quedado. Los vecinos comentaban, en voz baja, que en las noches se veía a un hombre caminando por la loma, con pasos que no hacían ruido. Algunos dijeron que era Tadeo, otros que era una presencia distinta que cuidaba los lindes. Pero nadie veía ese andar con la luz del día, solamente a la hora en que el pueblo calla y las cosas dejan de tener nombres. Eladio creció sin memoria clara de aquel sacrificio. Ramona le dijo lo que consideró prudente, que su padre había trabajado mucho y que a veces los hombres hacen viajes largos. Le mostró fotos antiguas, le contó anécdotas de Toño y de las estancias, pero evitó la verdad completa. Pensó que así protegería al niño de llevar en el vientre el peso de la historia. Eladio se convirtió en un joven trabajador, con la piel tostada por el sol y un carácter afable. En las noches, a veces, tenía sueños donde veía a su padre en las colinas, siempre en la distancia. Al despertar, sentía una melancolía suave, que no entendía y que atribuía a la vida misma. Años después, los niños del pueblo empezaron a hablar de la figura que caminaba en la loma. Algunos lo describían con ternura. Un hombre que parecía velar por los campos cuando la luna daba su luz. Otros, con miedo. Un espectro que cruzaba la vereda a la hora en que los perros callaban. Las historias se mezclaron con advertencias para los jóvenes que se acercaban de noche al monte. «No te vayas a topar con el que cuida las tierras», decían las madres. El nombre de Tadeo se convirtió en una sombra de leyenda. Era ahora parte de la memoria del lugar y de cómo un hombre pudo elegir entre el deber y la muerte. Con los años, algunos habitantes del pueblo creyeron que la aparición del hombre en la loma era un pago justo. Tadeo había ofrecido su libertad y había quedado en deuda con el paisaje. Otros, en cambio, pensaron que el pacto había cobrado más de lo que se veía y que la presencia que se advertía por las noches era un signo de condena. La verdad, como siempre, se mezcló con el rumor y la fe de las personas. Eladio, ya mayor, siguió mirando la loma con devoción y con pena. En noches de luna clara, decía que a veces sentía la presencia de su padre más cercana que la de cualquier otro ser humano. Y aunque no conociera los detalles, porque Ramona se negaba a hablar con crueldad de lo que ella misma había decidido aceptar, en su corazón había un hueco que la vida ya no llenaba. La historia de Tadeo se quedó en ese punto como un rescoldo encendido. La gente que visitaba la hierba buena la contaba a su modo. Unos con respeto, otros como advertencia. Se añadió a la larga lista de relatos con los que los pueblos construyen su mapa moral, donde la necesidad puede torcer la voluntad y donde la entrega, aun hecha en nombre del amor, deja huellas que duran generaciones. Pero no solo la historia de Tadeo recorrió las veredas. En aquel mismo valle, y en otros cercanos, ocurrieron relatos que reforzaban la idea de que la noche escucha y de que hay voces que responden. Aquí dos más, contadas como se cuentan en las mesas de las cantinas y en las tardes de radio, una de pérdida y otra de resistencia. El profesor Isaac llegó al pueblo con la sola arma de la razón y un maletín repleto de libros. Era hombre acostumbrado a explicar la naturaleza de las cosas y a desmontar mitos con la claridad de un tablero negro. No venía por curiosidad banal. Había recibido cartas de sus alumnos con relatos de lo que pasaba en la región y había querido comprobar por sí mismo. Se alojó en la posada del pueblo y comenzó a preguntar con la educación de quien cree que todo puede responderse. Doña Socorro era la versión antigua y dura de una mujer que había aprendido a vivir del propio misterio. Tenía cuencas hondas en las mejillas y manos que contaban historias con solo moverse. La gente decía que tenía remedios, que sabía leer las entrañas del maíz y que podía prever, con sorna, los tiempos que venían. Para el profesor, Doña Socorro era un objeto de estudio.
Quería probar que todo eso no era más que superstición. Se conocieron en la plaza, frente al portal de la iglesia. Isaac sonrió con gentileza y le ofreció la mano con la seguridad de quien cree que un saludo basta para suavizar cualquier choque cultural. Doña Socorro lo miró de arriba abajo y le dijo, sin rodeos: «Viene a ver si las historias tienen pies, maestro. No me diga que es por la ciencia. Ya sabemos que la ciencia busca más que la verdad. Busca imponer su ley». El profesor rió condescendiente y se quedó unos días para observar. Al comienzo, todo fue como esperaba. Historias contadas con manos que volvían a su lugar, explicaciones que buscaban causas naturales. Pero entonces, una noche, mientras caminaba solo por la vereda que llevaba a la sierra, Isaac sintió algo que no cabía en su biblioteca. Una presencia fría como el resplandor de un metal. Empezaron a suceder cosas que no obedecían a sus instrumentos. Vio su propio cuerpo desde fuera, flotando sin peso sobre la maleza. Oyó su voz, respondiendo a llamadas que no entendía. Percibió un zumbido en las ventanas de la posada que ninguna tormenta explicaba. Lo más extraño no fue la visión, sino el instante en que una luz tomó la forma de una mujer. Un destello que primero fue ave, y luego se arremolinó hasta parecer un cuerpo. Isaac creyó ver a Doña Socorro, con su figura encorvada, pero la apariencia se volvió contra toda lógica. La mujer parecía multiplicarse, y la luz que emanaba se fragmentó en pedazos como si estuviera hecha de cristal. El profesor, acobardado por algo que su mente no podía clasificar, quiso correr a la posada. Vio su figura alejarse con pasos que no le pertenecían y escuchó su propia respiración en la distancia. A la mañana siguiente, el profesor abandonó el pueblo. No habló más de la experiencia con la frialdad del laboratorio. Los ojos se le quedaron con un brillo apagado. Era un hombre que había visto lo que no se puede explicar y que sabía que, por más libros que escribiera, no podría encontrar la resistencia que le calmara el temblor en el pecho. Doña Socorro permaneció en su silla de siempre, con una sonrisa que no ofrecía consuelo ni amenaza. Para algunos, el profesor había sido vencido por su propio escepticismo. Para otros, había sido liberado de la cómoda mentira de la certeza. El segundo relato es el de Cristóbal, el ganadero. Hombre práctico, con manos de herrumbre y corazón templado por la rutina de las faenas, Cristóbal era de los que creen que un buen caballo y una cerca bien hecha bastan para mantener el mundo a raya. Una tarde, al volver del corral, escuchó una voz que le hablaba desde entre los pinos. Era una voz melodiosa que le decía su nombre y prometía riquezas sin esfuerzo, sacos llenos de dinero, una feria de hacienda que haría envidiar a los vecinos. La tentación se presentaba con la forma de un camino que olía a hojas húmedas y monedas. Cristóbal, con la desconfianza bien aprendida, miró hacia donde la voz parecía provenir. Allí, como si hubiese brotado de la nada, apareció una bolsa que brillaba con un fulgor extraño. La bolsa reposaba al pie de un árbol, y al lado, un burro parecía agitarse con nerviosismo. El hombre sintió la presión de siglos de historias en su espalda. La imagen de padres que venden a sus hijos, de hombres que pierden su alma por una bolsa. Pensó en su familia, en los sacrificios que había hecho, en la terneza de su esposa que tejía tarde tras tarde. Cristóbal retrocedió y buscó la ayuda de la curandera del pueblo. Una mujer que no prometía milagros, pero que conocía las voces de aquel monte. Ella llegó con hierbas y oraciones, pero no realizó rituales que se pudieran replicar. Simplemente habló en voz alta, como quien nombra a un animal por su nombre para que deje de asustar. La bolsa, bajo la calma de sus frases, comenzó a temblar. Cristóbal miró y vio cómo, poco a poco, las monedas que parecían de oro se volvieron ceniza al golpe del viento. El burro, que había estado nervioso, se calmó. La curandera le dijo entonces con firmeza: «No damos lo que no nos pertenece, y no ensujetamos lo que no ha sido ganado con el sudor del alma». Cristóbal,
con el alivio apretando en el pecho, agradeció y aprendió que la pobreza no siempre es puerta para la desesperación. A veces la prudencia y la fe basta para no caer. Esa noche no hubo más promesas y la bolsa volvió a ser nada. En la barra del pueblo, algunos comentaron que Cristóbal había sido tentado y había resistido. Otros dijeron que simplemente la vida le había dado una prueba que él supo sortear. Lo cierto es que su historia quedó como contrapeso a las de los que cedieron. Hubo quienes eligieron la resistencia y quienes, desgarrados, optaron por la entrega. Volviendo al rancho, los años continuaron con su cadencia irregular. Eladio creció, se casó, tuvo hijos a su vez, y la leyenda de su padre siguió como una sombra que a veces daba frío y a veces, extrañamente, calor. El pueblo cambió. Se pavimentaron las calles. Un camino de asfalto llevó coches nuevos, y la televisión empezó a colarse en los hogares. Pero hay cosas que el progreso no puede borrar. Las historias se quedan. La loma siguió estando, y en noches de luna, la figura que caminaba en su cima se volvía a notar. Algunos dijeron que era un hombre que ayudaba a los viajeros. Otros, que era el pago de una deuda. Yo volví al rancho una tarde de otoño, años después de escuchar el relato de mi abuelo. Caminé la vereda con cuidado, porque las memorias a veces hacen trampa. Uno espera encontrar una imagen y a cambio descubre otra. Hablé con Ramona, que ya había envejecido con la paciencia de una mujer que sostiene el peso de una historia en la garganta. Me invitó a su mesa con la misma hospitalidad carcomida por la vida. Me contó, con voz baja, fragmentos que no necesité confirmar. Que la decisión de Tadeo les había salvado de las penurias, pero que el precio, aunque no visible, pesaba. Me dijo que los niños, a veces, jugaban a ver quién veía primero la sombra de la loma, y que, cuando eso ocurría, un silencio prendía en el aire como una rama que cruje. Fui a la loma al anochecer. Me senté en la tierra y observé. No vi nada extraordinario al principio. Solo el rumor del viento, el resplandor de los cardos, la presencia de un paisaje que no exige leyendas para existir. Pero a la hora cuando el pueblo se encoge y la noche toma su manto, sentí una figura que no pasa frente a mí. La sentí en la costura del aire, como una presencia que no necesita proyectarse para ser. No puedo decir si era Tadeo o la memoria que su nombre ha tejido. Solo sé que, en mi pecho, algo se dejó sentir. Un respeto hondo por lo que implica decidir, entregarse por otro. No encontré consuelo en la historia. Encontré, en cambio, una advertencia. Que las soluciones fáciles no existen y que las promesas que se toman en el frío del miedo dejan una huella que atraviesa generaciones. Cada quien que escucha esta historia saca su propio aprendizaje. Algunos, al imaginar a Tadeo, condenan su acto como una derrota moral. Otros, sin justificar el pacto original, reconocen la verticalidad del gesto. Un hombre que prefiere arriesgar su alma por la vida de su hijo. Hay quienes ven en él un cobarde, otros un santo trágico. Yo, que la escuché de mi abuelo en la noche en que las hojas querían dejar el árbol, me quedo con la tregua amarga, la idea de que el amor no exime del daño y que la desesperación, aunque pueda empujar a acciones nobles, también puede abrir puertas de las que no se vuelve. Antes de irme, Ramona me entregó una carta que Tadeo había escrito y que ella guardó por años. No era una carta larga, era más bien un susurro en tinta. Decía: si un día mi nombre vuelve en susurros, sepan que no fue por heroísmo sino por amor. Cuídalo. Perdonen al hombre que puso precio donde no debía haber precio. La guardé con cuidado, y la llevé para que su voz siguiera en mi boca y en la de otros. Porque estas historias funcionan así. Se pasan de mano en mano, se desgastan, se reconstruyen, y al final sirven para que las generaciones nuevas sepan que no todo atajo es camino. En el pueblo todavía se cuentan relatos de aquellos días. Sobre el anciano de ojos que no envejecen. Sobre curanderas que hablan en voz baja.
sobre hombres que encontraron la manera de resistir. Cada historia es distinta, pero el hilo que las une es claro. La desesperación puede hacer hablar al alma en términos que nadie debería escuchar. Y la advertencia que queda, tatuada en la memoria colectiva, es simple y terrible. Desconfiar de las soluciones que piden más de lo que uno puede dar, sin perder la propia humanidad. Si este relato te heló, compártelo y suscríbete para escuchar más historias que caminan en la línea entre el folclore y el miedo. Dejemos que estas voces, las de los ranchos y las colinas, sigan contándose, no para alimentar terror por el terror mismo, sino para recordar que algunas decisiones nos marcan para siempre y que la compasión sin límites puede convertirse en una carga insoportable.